ahorita. Entonces acabo de iniciar la grabación porque con el otro grupo me acabo de pasar, se me olvidó montar, se me olvidó grabar, entonces esta va a ser la grabación que le sirva a los dos grupos. Por acá María Camila me está preguntando, profe, ¿no has enviado las diapositivas? ¿Cierto? No me acuerdo, pero como no me acuerdo, ahorita las envío, digamos que, porque yo sé que yo les he enviado como de a poquitos. Yo sé que les envié como un pedacito de lo de ayudas diagnósticas, no recuerdo si ya envié lo de los estudios, pero ahorita lo que voy a hacer entonces es hacer un archivito donde voy a juntar como todo lo que entraría para el parcial, que son lo de las medidas de asociación, ayudas diagnósticas y los estudios observacionales. Entonces yo ahorita se las envío en caso de que no las haya enviado con anterioridad, y si las envié con anterioridad, pues las envío nuevamente, que eso no quita mayor tiempo. Y antes, y digamos que un poquito, esperando a que se me terminen de conectar, les voy a pedir un favor. Voy a llamar a lista, pero no tanto como por el hecho de llamar a lista, sino porque, y me voy a saltar algunos nombres, sino porque para que la persona que yo vaya llamando, si inmediatamente puede activar el micrófono y darme la respuesta, me la dé, y si no tiene micrófono, pues que me coloque en el chat. Es en relación con la pregunta que les mandé ayer al correo electrónico relacionado con si tenían o si tienen inconvenientes de conectividad. Entonces, Carlos todavía no está conectado, esperemos a que se conecte. Juana María Vélez. Profe, yo Listo. creo que ya, ella sí volvió a clases. Pues yo no la he visto en los últimos días, pero de todas formas yo la llamo y ahorita le vuelvo a escribir a ella, pero yo la verdad no la he vuelto como a observar, no sé. Pero igual pues ahorita yo la vuelvo a tratar de localizar a ver qué ha pasado con ella. Carol ya me había respondido, Diana ya también. Daniela Restrepo. Carolina Acosta. María Daniela Morales. Valentina Vélez. Valentina Tavares. María Camila López. Profe, Hola, María Camila. sí, no, yo no he tenido problemas en esos días, tuve problemas con lo de YouTube, pero fue porque me metí por el celular y no da, pero ya pues con el computador sí, todo está súper bien. Listo, perfecto. Pamela. Laura Becerra. Carolina Ríos y Sebastián. Entonces voy a ver si me copiaron algo por acá en el chat. Que Diana, pero entonces chicos, estoy esperando la respuesta, que me pongan por el chat si tengo problemas de conectividad o no tengo problemas de conectividad, para yo poder enviar el reporte al jefe del programa. Y pregunto, ven, están visualizando las diapositivas o no? Sí. Listo, perfecto. Entonces, ya habiendo hecho esto, ahora sí, digamos que entrar como en la temática. La clase pasada estuvimos trabajando o estuvimos mirando un poquito la parte de los estudios descriptivos, y como estudios descriptivos, entonces habíamos también hablado un poquito de que estos estudios, pues básicamente lo que hacen es contar una situación, no tienen grupo de comparación, a veces, sobre todo la serie de casos y el reporte de casos, son retrospectivos. Los estudios transversales, dependiendo de cómo los vayamos a ejecutar, pueden ser retrospectivos o prospectivos, pero que su finalidad básicamente es
observar y contar cómo está una situación de salud en una población como en específico. Dentro de esos estudios observacionales habíamos mencionado que hay otros dos estudios como importantes, que son el estudio de cohorte y el estudio de casos y controles. Entonces acá en esta diapositiva, Profe, hola, qué pena, no deja entrar a Susana a la reunión. no deja entrar Ay, Susana no, no. y no sé cómo ayudarle. La verdad, no tengo ni idea de si alguno me puede colaborar de cómo ayudarle a Susana, se lo agradezco. Profe, sí, hay que agregarla, uno la puede invitar. Pero es que yo con los correos a todos los tengo, se supone que agregados, con todos los correos pues institucionales. Espérame, yo miro el correo de Susana, su Pérez, @ulasallista, su Pérez, su Pérez agregar, y me dice que yo ya la tengo agregada, entonces por eso es que no sé por qué no la deja, porque yo ya Profe, la tengo. ya. Ah, bueno, bueno, menos mal, con gusto. Entonces, ahora sí, continuando. Entonces, en los estudios de corte, yo acá en esta diapositiva lo que les muestro es como una diferenciación entre estudios de cohorte que está acá en la parte superior y estudios de casos y controles que está en la parte inferior. Entonces, miren que acá en esta diapositiva hay algo que aparece factor de riesgo y efecto. Entonces, los estudios de cohorte son estudios, habíamos mencionado en la clase pasada, son estudios analíticos. ¿Por qué son analíticos? Porque son estudios que se basan en mirar el comportamiento de dos grupos. Y entonces al mirar el comportamiento de dos grupos, yo puedo hacer comparaciones. Entonces, ¿qué pasa y cuál es la diferencia fundamental entre los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles? Cuando yo hablo de un estudio de cohorte, acá me dicen factor de riesgo o factor de exposición. Lo que yo hago es, tengo dos grupos. Un grupo que por azar, por cosas de la vida, no porque yo lo haya diseñado así, sino que por cosas de la vida, están expuestos a un factor. Y tengo otro grupo que también por cosas de la vida no están expuestos a ese factor. Entonces, miren, tengo dos grupos, un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Y lo que yo voy a realizar es hacer un seguimiento para ver cuál de los dos grupos desarrolla una patología en específico. Entonces, miren lo que dice acá. Del factor, más que del factor de riesgo, es del factor de exposición a la enfermedad. ¿Qué pasa con los estudios de casos y controles? Mire, me dicen acá, del efecto. En los estudios de casos y controles yo también tengo dos grupos, pero a diferencia del grupo de corte que era un grupo expuesto y un grupo no expuesto, y voy a mirar quiénes desarrollan la enfermedad, yo acá tengo es un grupo de enfermos y un grupo de sanos. Y con los dos grupos me voy a devolver a mirar quiénes estuvieron expuestos a diferentes factores de exposición. Entonces, por eso acá dice que de la enfermedad al factor o a los factores, más allá que sean de riesgo, a los factores de exposición. ¿Por qué les digo que más allá o que digamos no es tanto factor de riesgo, sino factor de exposición? Porque recuerden que esos factores de exposición pueden comportarse o como factores de riesgo o como factores de protección dependiendo de los resultados de las medidas de asociación, que ya vamos a retomar ese tema. Ya lo vamos a volver a retomar, que recuerden que las medidas de asociación son dos fundamentales. La razón de probabilidad o
también conocido como OR, y el riesgo relativo, también conocido como RR. Entonces, aquí, preguntas hasta este momento. Ninguna. No, Perfecto. profe. Entonces, acá en esta diapositiva, simplemente es para mirar como lo que ya les comenté. Tenemos, por ejemplo, los grupos, casos y controles. Yo voy a comparar entre los enfermos y los sanos, cuál de los dos grupos estuvo más o menos expuesto a algún factor. Entonces, supongamos, tengo un grupo de bovinos que por alguna razón desarrollaron pasterelosis neumónica, una neumonía. Muy bien. Y tengo también, entonces, busco un grupo de bovinos similares, pero que no tengan pasterelosis. ¿Qué voy a ir? Luego de que tenga yo estos dos grupitos, pues yo voy a indagar visitando a los animales o mirando los registros o conversando con los cuidadores de los animales. Voy a ir a indagar a qué estuvieron expuestos esos animales. Por ejemplo, yo voy a indagar a ver en cuál de los dos grupos de animales hubo más entrada de personal que no laboraba en la finca. Voy a ir a indagar a ver en cuál de los dos grupos animales viven como con más alta densidad. Voy a ir a indagar, por ejemplo, en cuál de los dos grupos animales tenían, por ejemplo, contacto con otras especies animales. Voy a ir a indagar a ver en cuál de los dos grupos de los animales, si en el grupo de los enfermos o en el grupo de los sanos, a ver cuál de los dos tenía más contacto con, qué sé yo, con torrentes de aire fuertes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hago. Con cada uno de los grupos, miro a qué de los diferentes factores de exposición que yo, mediante la literatura, mediante el conocimiento que tengo, sepa que pudiesen relacionarse, por lo menos teóricamente, con la enfermedad, voy y miro realmente cada uno de esos dos grupos con qué estuvo expuesto. Me voy a pasar a esta diapositiva y ya me devuelvo a la anterior. Miren acá, tengo el grupito de los enfermos, los que tienen pasterelosis, tengo el grupito de los sanos, los que no tienen pasterelosis. Y voy a mirar en su pasado, con cada uno de los factores de exposición que yo considere puede tener alguna relación con esa enfermedad, voy a mirar cada uno de estos dos grupos si estuvo o no estuvo expuesto. Y entonces miren lo que aparece también en esta diapositiva. Me aparece el OR. Y entonces acá viene la pregunta del millón. ¿Alguno se acuerda qué quiere decir eso del OR? Pues si no razón de probabilidad, sino qué significa eso de la razón de probabilidad. Nadie se acuerda. ¿Qué es ese silencio tan horrible? Profe, pues que es una medida retrospectiva y que viaja pues hacia atrás y no permite medir la temporalidad. Listo, perfecto. Entonces es una medida retrospectiva que no permite medir la temporalidad. Entonces, miren que acá, los estudios de casos y controles son retrospectivos. ¿Por qué? Nos devolvemos en esa historia. Y al devolvernos en esa historia, infortunadamente, como partimos de gente o de individuos que ya tienen la patología, pese a que nos digan que sí han estado o pese a que encontremos que sí están expuestos a algún factor, no podemos asegurar que ese factor haya estado ahí desde antes o que ese factor, digamos, sea algo nuevo. Entonces, por eso no podemos mirar o determinar la temporalidad. ¿Qué más es importante? Recordar la interpretación de COR. Miren que cuando hacíamos el taller, a veces no dimensionábamos mucho la diferencia entre el OR y el RR. Entonces acá, digamos que sí se vuelve un poco más práctico esa interpretación. Miren que acá vamos a analizar
y siempre lo vamos a interpretar como lo hacíamos en los talleres. Vea, los enfermos o los casos tienen 2 veces, 3 veces, 5 veces el valor que nos haya dado, más de probabilidad de haber estado expuesto a qué. Por ejemplo, en el taller que era, sobre todo en la intoxicación, que creo que era la del caballo, la responsable, no me acuerdo muy bien de los puntos del taller, pero que la carne de caballo, digamos, tenía una razón de probabilidad mucho más alta que los demás ítems alimenticios. Entonces decíamos, vea, los casos que se intoxicaron tuvieron 32 veces más probabilidad de haber estado expuesto o de haber consumido carne de caballo en comparación con los que no sufrieron intoxicación. Entonces, acá es donde volvemos a retomar como esa complejidad y esa importancia de las medidas de asociación, porque acá miren, de los que están enfermos, ¿cuál es la probabilidad de que hubiesen estado en contacto o hubiesen estado expuestos? ¿Listo? Acá entonces esta fue la diapositiva que me salté simplemente para mirar aquí como algunos detallitos importantes. Miren que yo acá les pongo en negrilla esto de posible etiología. Esto es fundamental sobre todo por lo que acabó de mencionar Sebastián, que acá con el OR, digamos, al ser una medida retrospectiva no tenemos mucho control de la temporalidad. Y recuerden que de acuerdo a los criterios de Bradford Hill, la temporalidad es uno de los ítems o de los criterios fundamentales a tener en consideración para yo poder determinar si ese factor de exposición es una causa de la patología. Entonces acá digo que establecer o determinar posibles etiologías, porque si esa medida de asociación, por ejemplo, me da un número mucho más grande que 1, yo puedo decir que está muy asociado, que posiblemente estaría actuando como una causa componente, no una causa necesaria, pero sí posiblemente podría estar jugando un papel dentro de esos componentes que originan la patología. Entonces, por eso hablamos de que puede determinar o puede darnos una lucecita en torno a los posibles agentes causales de la patología que estemos determinando. ¿Son observacionales? Sí. ¿Por qué? Porque miren que acá nosotros seleccionamos los 2 grupos a partir de tenían o no tenían la patología, pero en ningún momento nosotros generamos una intervención o una manipulación para que a este grupo le diera la enfermedad y para que a este grupo no le diera la enfermedad. Nosotros simplemente lo seleccionamos en función de que por cosas de la vida, estos ya la habían padecido y estos no, pero entonces nosotros no modificamos como ese desenlace. Entonces, por eso son observacionales. Que también es importante acá, no, esto es simplemente como decir cómo están constituidos, que el grupo de casos son los grupos de enfermitos y el grupo de controles son los grupos de sanos, pero sí es muy importante acá mencionar algo que está en esta diapositiva y bueno, primero en este y ya me devuelvo para la otra. Este tipo de estudios tienen muchas ventajas y son muy útiles en nuestra práctica clínica, pero también tienen algunas pequeñas limitaciones. ¿Qué pasa? Este tipo de estudio, la gran utilidad que nosotros podemos observar u obtener de él es para poder analizar en nuestras poblaciones animales factores que puedan estar involucrados en la generación de enfermedades poco comunes. ¿Y por qué es el estudio indicado para poder analizar los factores que pudiesen estar involucrados en las enfermedades poco comunes? Porque recuerden de cómo partimos de este estudio. Partimos es de detectar o partimos de una población enferma. Es decir, ya tenemos
los animales con la patología. No tenemos que esperar a encontrar o no tenemos que esperar a que en un animal se desarrolle una patología. Cuando nosotros hacemos eso es porque la patología, mal que bien, mal para el individuo, bien para nosotros, ya se presentó. ¿Cuál es, digamos, la dificultad? Y por eso yo aquí se los pongo como una ventaja, pero que es una ventaja relativa. Acá dice que una de las ventajas es que es rápido. Es rápido de ejecutar una vez generar el grupo de casos. ¿Qué pasa? Que en la generación o en la consecución de los casos me puedo demorar porque al ser enfermedades poco frecuentes, pues no es muy fácil que yo localice un animal que la tenga. Entonces, yo me puedo demorar en la consecución de los casos, pero una vez yo tenga los casos, conseguir los controles o el grupito comparativo se hace rápido y digamos que todo el análisis de la información también se hace rápido, pero cuando yo digo que es rápido, depende, es rápido una vez tengamos el grupo. Cuando se usan mucho, sobre todo, por ejemplo, y este sí es donde más vamos a mirar este tipo de estudios, es cuando estamos analizando, y en humanos se usa mucho, cuando se van a analizar o se busca las enfermedades huérfanas. Y las enfermedades huérfanas pues se llaman así porque realmente no son enfermedades muy típicas o muy comunes de la población. Entonces lo que se hace es tratar de conseguir a los individuos que infortunadamente padecen estas enfermedades, conseguirles grupitos que sean muy similares en sus características biológicas, es decir, de igual de sexo, igual, digamos, edad, o que sean pues como muy similares en toda la parte biológica, y mirar en ese pasado si sus mamás o si ellos estuvieron o están expuestos a diferentes factores. Entonces, donde más lo vamos a poder ver es cuando estamos analizando estas enfermedades como huérfanas, sobre todo en medicina humana. ¿Qué más es importante acá? Miren, acá, bueno, determinar o estimar la probabilidad de exposición a un factor en enfermos y sanos, eso es lo que hacemos con los ORs, poder determinar cuál de las dos poblaciones estuvo más expuesta a un factor más que de riesgo de exposición, determinar la proporción de casos y la proporción de esa población que no está enferma, cuál tiene mayor proporción de haber estado expuesta, que igual vuelve y juega. Eso quién nos lo va a decir, el OR nos va a decir, no, finalmente los que enfermos estuvieron más expuestos a X o Y factor, o los sanos fueron los que estuvieron más expuestos a X o Y factor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que básicamente nos va a decir ese OR. ¿Qué es importante acá? Esto también, estudiar enfermedades con largos periodos de incubación. Las enfermedades con largos periodos de incubación, y aquí cuando yo hablo de largos periodos de incubación, son periodos de incubación de patologías que son un poco más visibles en humanos y son más visibles en humanos por una característica fundamental, por nuestra esperanza de vida. En animales de producción, por también su esperanza de vida o por su biología, no son como tan comunes que haya como enfermedades de largos periodos de incubación. En animales de compañía sí se han empezado como a incrementar por todas las mejoras que hemos hecho, que han prolongado también la vida de los animales. Entonces, hay enfermedades que para que aparezcan se demoran mucho y que usualmente aparece en población ya adulta o en población adulta mayor. ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de prevalencia, de saber la situación, veo que alguien me escribió, voy a terminar la idea y me fijo en el chat. Si vamos a hacer estudios, por ejemplo, de prevalencia para esas enfermedades, muy posiblemente, como son enfermedades que se demoran en aparecer, si en el momento en que nosotros hagamos la medición, puede que no las detectemos. Muy posiblemente no las vayamos a detectar. Entonces, vuelve y juega. La prevalencia, y vuelve y juega con esto, nos va a dar muy bajita y son enfermedades poco frecuentes, pero muchas veces son poco frecuentes porque
se demoran mucho tiempo en generarse. Si nosotros, por el contrario, queremos analizar también una enfermedad, pues que se demore mucho en aparecer, es muy difícil como que hacerle seguimiento a varios animales o a varias personas durante 20 años para ver si se apareció o no. Sería difícil, sería complicado en el procedimiento, pues seguir a las personas o a los animales, sería muy costoso, entonces no es como muy útil. Pero una vez que esa enfermedad que se demoró mucho tiempo en desarrollarse aparece, pues ¿qué pasa? Ya tenemos la población de enfermos. Vuelvo y repito, muy mal para el que se enfermó, muy bien para nosotros, porque eso nos va a permitir, listo, tener nuestra población de enfermos y devolvámonos a ver a usted qué fue lo que en todo ese tiempo o en toda su historia de vida estuvo o no estuvo expuesto. Denme 2 segunditos, yo miro que aquí hay algo como en el chat. No sé si alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Es que ahorita se cortó y no entendí lo de por qué se limitaba ese estudio, pero solamente esa parte. Listo, no te preocupes. Ya ahí vi que eso era lo que me estabas colocando en el chat. Entonces, básicamente lo que yo les estaba diciendo un poco es que este estudio se nos limita en relación o digamos como no una desventaja, pero sí algo que habría que ver como con precaución es que podemos dar buenas señales de que algunos de esos factores de exposición que estamos analizando pudiesen tener una relación causal, pero no lo podemos afirmar como con mucha certeza. No lo podríamos afirmar con mucha certeza. Entonces, por eso es que yo acá les pongo que posibles etiologías, pero todavía nos quedamos corticos en decir, sí es el factor causal, sí es una causa componente, sí es una causa necesaria. Entonces, esa es como una de las limitaciones o puntos a tener en cuenta. Lo otro, yo acá les coloco en negrilla, recordar, son observacionales por lo que ya hemos dicho. Miren que yo selecciono el grupo de enfermos y el grupo de sanos basados en que ya tienen o no tienen la patología, pero yo como investigador no generé ninguna intervención en que desarrollaran o no desarrollaran la patología. Yo simplemente los estoy observando, no estoy haciendo nada más. Y son analíticos porque tenemos los dos grupos. Son analíticos porque tenemos los dos grupos. ¿Qué pasa? Y acá me voy a detener un poco en esta ventaja que sí y no. Sí es ventaja si la comparamos, es decir, estos estudios de casos y controles son rápidos y son poco costosos comparados con estudios más elaborados. ¿Y cuáles son los estudios más elaborados? Los estudios de cohorte, que ya vamos a mirar, y los estudios de ensayo clínico o los estudios experimentales, que los vamos a ver luego de Semana Santa. Entonces, son más económicos si los comparamos con esos estudios, pero no son más económicos que un estudio transversal o no son más económicos que un reporte de caso o que una serie de casos. ¿Por qué? Porque miren que acá cuando uno dice yo parto de una población de enfermos y parto de una población de sanos, me voy a ir a esta desventaja que va muy ligada con esa ventaja. Miren acá. Difícil selección de grupos, casos y controles con diagnósticos poco sensibles o poco específicos. ¿Qué pasa acá? Para yo poder establecer y determinar bien mis dos grupos, yo tengo que garantizar que realmente mi grupo de enfermos esté enfermo. ¿Y yo cómo garantizo eso? Haciendo pruebas diagnósticas. Y entonces, en ese sentido, siempre lo que se recomienda es generar las pruebas diagnósticas gold estándar, es decir, las mejores pruebas que hasta el momento se disponga, las mejores pruebas, las que tengan
la mayor sensibilidad, la mayor capacidad para detectar realmente esos pacientes enfermos y las que tengan la mayor especificidad, la mayor capacidad para descartarme o para asegurarme que los pacientes estén sanos. En ese sentido, como yo tengo que hacer esas pruebas para poder asegurarme que mi paciente sea un caso o que mi paciente sea un control, infortunadamente esas pruebas diagnósticas conllevan unos costos. Generarlas, dependiendo de la prueba, pues hay algunas pruebas que sí van a ser muy económicas, hay otras pruebas que van a ser un poquito más costosas, pero de todas formas implican como un costo. Entonces, en ese sentido, pues dependiendo de la prueba, eso va a hacer que cambie eso de poco costoso un poquito. Acá lo otro importante es relacionándolo también con esto de los costos y relacionándolo con esto. Cuando infortunadamente como este tipo de estudio busca mirar los factores que se pueden asociar principalmente en enfermedades que son poco comunes, pues usualmente las pruebas diagnósticas para esas enfermedades poco comunes no son unas pruebas a veces o de muy fácil acceso o no son unas pruebas tampoco que sean las más económicas. Usualmente estas pruebas son pruebas un poco costosas. Entonces, eso de poco costoso hay que mirarlo como con detenimiento. Son menos costosos que algunos estudios, pero implican también como una inversión. Ahora, ¿qué pasa? A comparación de los estudios de cohorte y los estudios experimentales, pues yo acá solamente tengo que hacer una prueba diagnóstica para asegurarme que tiene o que no tiene la patología, pero no lo tengo que volver a repetir. Que en los estudios de cohorte, ya vamos a ver, si tengo que repetir varias veces la prueba. Entonces acá solamente la tengo que hacer una vez. Entonces, a comparación de esos estudios de cohorte, sí son más asequibles en términos económicos. ¿Qué otro es una gran ventaja de este tipo de estudios? No dependen de la incidencia de la enfermedad. ¿Por qué se dice que no dependen de la incidencia de la enfermedad? Porque acá básicamente estamos trabajando una vez logremos establecer o conseguir la población enferma. A nosotros no nos va a importar mucho si esa población enferma, digamos, la logramos conseguir en 5 días o en 2 años, es decir, no nos va a interesar mucho si son casos que se acabaron de generar o son casos que ya venían. Lo que nos va a importar es que estén enfermos. Entonces, no nos va a importar mucho como el momento en que surge la enfermedad y por eso se dice que estos tipos de estudio no dependen de la variabilidad que pueda tener las enfermedades en términos de incidencia y también en términos como de prevalencia. ¿Qué pasa? Ya les mencionaba un poquito esta desventaja. Las pruebas diagnósticas son desventajas por los costos porque dependiendo de las pruebas pues nos pueden llevar o incrementar los costos, pero también miren acá lo que dice, poco sensibles o poco específicos. Por eso es que se recomienda que sean las gold estándar. ¿Qué pasa si hay pruebas poco sensibles? Recuerden que esas pruebas sensibles lo que tienen es la capacidad de detectar muchos animales enfermos en la población que realmente está enferma y entonces si son poco sensibles puede que, o no, bueno, si son poco sensibles la proporcionalidad de falsos negativos me va a incrementar. Entonces puede que yo en un grupo que supuestamente está enfermo tenga introducido un falso negativo, ¿cierto? Entonces, que tenga introducido un falso positivo, que la prueba me haya dicho que sí está enfermo, pero que en la realidad esté sano. Y lo mismo puede pasar en el grupo control, que en el grupo de control, que donde se supone están todos los sanos, yo tenga ahí un falso negativo, donde como la prueba me dijo negativo y está, yo asumo que está sano y mentira que está enfermo. Entonces, hay que tener cuidados y por eso, digamos, es esa precaución con no utilizar sino las pruebas gold estándar. Y las pruebas gold estándar también usualmente son como las más costosas. Entonces,
siempre utilizar las pruebas gold estándar para evitar que en el grupo de los casos hayan falsos positivos y que en el grupo de los controles hayan personas o hayan individuos falsos negativos. Entonces, esa es como otra pequeña de las desventajitas o de los puntos, no desventajas, sino puntos que tenemos que controlar muy bien en el momento de decidir hacer este tipo de estudio. Lo otro que, digamos, también tenemos que ser un poquito cuidadosos con este tipo de estudio. Esto que menciona acá, sesgo de memoria o sesgo de recuerdo. ¿Qué es esa vaina de sesgo o errores? Resulta que como nosotros partimos de una población enferma y una población sana, y lo que nos vamos es a preguntarle o a mirar en los registros a qué estuvieron expuestos y a qué no estuvieron expuestos, muchas veces la gente no se acuerda. Y entonces como la gente, si uno le hace preguntas, ellos muchas veces nos van a decir, no, no sabemos, no nos acordamos. Entonces en esos factores puede que las respuestas no sean tan fidedignas a la realidad y obviamente estadísticamente hay, digamos, procesos y mecanismos para controlar eso y obviamente cuando estamos estructurando, digamos, nuestro cuestionario o cuando estamos estructurando los mecanismos por los cuales vamos a obtener la información, pues lo tenemos que planear muy bien para disminuir como esos errores y tratar como de concretar como las preguntas para disminuir que falle la memoria, pero son errores que nos pueden distorsionar un poquito esas medidas, entonces también hay que tenerla como con cuidado. Lo otro que aquí aparece como puntos a tener en cuenta es esto, difícil relación temporal entre la exposición y la enfermedad, y es lo que ahorita Sebastián nos decía un poco relacionado con el OR. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos a la población de enfermitos y a la población de sanos, súper bien. Y nosotros les vamos a preguntar por una serie de exposiciones, si las han tenido o si no las han tenido. Pero se nos complica mucho determinar si esa exposición, porque no sabemos desde hace cuánto está enfermo, no sabemos tampoco o se nos complejiza mucho determinar si esas exposiciones venían desde antes de que apareciera la enfermedad o se dieron después de que apareciera la enfermedad o se dieron de manera simultánea con la enfermedad. Entonces, por eso, como no tenemos buen control de esa temporalidad, no podemos establecer, vuelve y juega, no podemos establecer esa causalidad que quisiéramos establecer para cuando hacemos estos estudios. Podemos establecer muy buenas asociaciones, pero con prudencia de hablar posibles agentes causales, pero no hablar como con mucha certeza o mucha determinación, porque no tenemos muy buen control de esa parte de temporalidad. Preguntas chiquitos hasta este momento. Lo único que veo fue lo que me dijo Pamela ahorita que se había cortado, pero ya. ¿Tenemos alguna pregunta o vamos bien? No, profe, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, otra vez me voy para las diapositivas. Seguimos viendo las diapositivas. Sí estamos viendo la de cohorte. Listo, perfecto. Entonces, el otro estudio analítico, es decir, de comparación observacional, porque nosotros no vamos a modificar la presentación o el desenlace de las patologías que estemos analizando, es el estudio de cohorte. ¿Qué quiere decir? Y me voy a ir y ya voy a mirar este primer punto, pero voy a ir con este segundo recuadrito verde. Dice, el término cohorte identifica a un grupo de sujetos que comparten una misma característica. Resulta que yo siempre pongo como este ejemplo y es, por ejemplo, cuando ustedes se vayan a graduar, a ustedes les van a decir, ustedes pertenecen a la cohorte número 20 de los egresados o a la cohorte número 17 o a la cohorte que sea. Y lo que les están diciendo es, ustedes
con las personitas que se están graduando tienen algo en común, y es que finalizaron el proceso de estudio en el 2021, en el 2022, en el año que sea. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un estudio de cohorte, estamos diciendo eso. Mire, vamos a analizar a dos grupitos que tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que un grupito va a estar expuesto a un factor y otro grupito no va a estar expuesto a ese factor. Entonces, ese, digamos que es como la característica que van a compartir. Grupito expuesto, grupito no expuesto. ¿Qué es importante acá? Miren lo que me dice, simplemente para que nos quede, digamos, claro con esas características generales que veíamos la clase pasada. Son analíticos por lo mismo, tenemos dos grupos, grupo de expuestos, grupo de no expuestos. Son prospectivos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y me voy a pasar a una diapositiva y ya me regreso a esta, que no se me ha olvidado lo del cuadrito verde, sino que se los voy a mencionar ahorita. Miren acá. Entonces, ¿por qué se dice que son prospectivos? Miren que en esta diapositiva vamos a partir de, tenemos el grupo de los expuestos y tenemos el grupo de los animales no expuestos. ¿Expuestos a qué? A un factor de exposición, al factor que queramos analizar. Y miren también acá, los vamos a seguir en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es muy relativo, depende de muchos factores, depende de cuál es la patología de desenlace que nosotros queramos determinar, depende de también cuánto es el tiempo de incubación de esas patologías, depende también de cuánto presupuesto nosotros tengamos. Entonces el tiempo de seguimiento depende y varía. Y lo que vamos a finalizar o lo que vamos a medir luego de ese tiempo de seguimiento es de estos que están expuestos al factor, cuántos se me enfermaron, y de estos que están expuestos al factor, cuántos no se me enfermaron. ¿Qué vamos a hacer con el grupo que no estuvo expuesto? Vamos a hacer lo mismo, también lo seguimos y finalmente vamos a mirar de ese grupito que no estaba expuesto al factor, cuántos se me enfermaron, y de ese grupito que no estaba expuesto al factor, cuántos no se me enfermaron. Acá viene algo importante. Miren, y es algo básico y fundamental que siempre tenemos que hacer con los estudios de cohorte. Y es que como partimos de un grupo que está expuesto a algo y un grupo que no lo está, pero queremos mirar si esa exposición se relaciona, se asocia, genera una patología, siempre en mayúscula con negrilla sostenido, tenemos que asegurarnos que estas poblaciones, ambas poblaciones, tanto expuestos como no expuestos, estén sanas al inicio del estudio. Siempre tenemos que asegurarnos que esas poblaciones estén sanas al inicio del estudio. Me voy a volver y voy a estar jugando con estas dos diapositivas. ¿Por qué les digo eso y me devolví acá? Por esto. Miren que acá me dicen que estos estudios son longitudinales. Y recuerden que habíamos dicho en la clase pasada que cuando utilizamos esa palabra de estudios longitudinales, lo que nosotros queremos o lo que nosotros estamos diciendo es que hacemos varias mediciones. Entonces acá en un estudio de cohorte, mínimo, tengo que tener dos mediciones. La medición inicial para asegurar que esa población esté sana y la medición final para mirar cuáles se enfermaron y cuáles
no se enfermaron. ¿Qué pasa? Ya voy a mirar en el chat que al parecer alguien escribió, ya voy a fijarme. Miren acá que aparecen dos medidas que son ya conocidas por nosotros, riesgo relativo y riesgo atribuible a la población. Mariana y Pamela, pregunto, ¿me siguen escuchando? Que no sé si es que le dan sí al comentario que que Pamela puso de que se cortó y se volvió a cortar. Sí se volvió a cortar. No, normal. Ah, bueno, entonces, porque Pamela me escribe que sí, estamos. Ah, bueno, ya, listo. Gracias, Pamela. No, ya me quedó claro. Sí, están escuchando. Listo. ¿Qué pasa? Miren que acá vienen esas medidas, riesgo relativo y riesgo atribuible poblacional. Y aquí hay una característica importante. Voy a hacer una pregunta a ver si se acuerdan. ¿Recuerdan qué era esto del riesgo relativo? Otra vez silencio sepulcral. ¿Se acuerdan de lo del riesgo relativo? Don Carlos. Profe, eso también es una medida. Eso también es una medida de asociación. Súper bien, Pamela. Pero entonces, aparte de ser una medida de asociación, recuerden que nosotros, para poder obtener esa medida de asociación, que consiste básicamente en la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos, pues teníamos que sacar dos medidas anteriores. ¿Cuáles dos medidas? La incidencia en la población expuesta y la incidencia en la población no expuesta. ¿A qué voy con esto? Esa es la importancia de por qué tenemos que en estos estudios hacer esta primera medición y garantizar que los dos grupos poblacionales estén libres de la patología que nosotros queramos indagar. Porque si no garantizamos que estén libres de la patología, no vamos a poder generar incidencias. Y acá viene algo también aparte. No solamente no vamos a poder generar incidencia, sino, y me voy a volver otra vez a la diapositiva, sino que no vamos a poder entonces cumplir con el propósito que está en este cuadrito verde, que me dice, este tipo de diseño se utiliza cuando se buscan identificar factores de riesgo o causas, y ahí sí muy específico, causa de una enfermedad. ¿Qué pasa? Como yo en este tipo de estudios garanticé que toda mi población estaba sana al inicio, cuando yo finalice el estudio y saqué esas incidencias y saqué ese riesgo relativo, dependiendo de la magnitud de ese riesgo relativo, sí voy a poder decir con más criterio si ese factor de riesgo realmente es una causa componente de la enfermedad. Podría llegar a establecer si ese factor es una causa necesaria solamente en una situación. ¿En cuál situación podría llegar a establecer que ese factor de exposición es una causa necesaria? En el caso de que el 100% de mi población expuesta me desarrolle la patología y ninguno de los de mi población no expuesta me desarrolle la patología, es decir, que acá todos me queden sanos. En ese caso, yo podría establecer también o podría generar una causa necesaria, pero de lo contrario, digamos que lo que podría seguir estableciendo son causas componentes. Entonces, he ahí la importancia de poder garantizar
y poder hacer eso mínimo 2 mediciones. Una primera medición basal que es básica y fundamental porque tengo que garantizar que todos los individuos estén sanos y poder hacer medidas o diagnósticos futuros para poder ir estableciendo cuántos animales en cada una de las dos poblaciones se me van enfermando, poder de esta manera generar las incidencias, poder establecer ese riesgo relativo y poder argumentar si esos factores de exposición sí se comportan como causas, por lo menos causas componentes. Ya voy a hablarles de ese riesgo atribuible poblacional. Entonces, longitudinales, ya. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer mínimo 2 mediciones en el tiempo. Y esto básicamente son como los dos grupos. El grupo de exposición es el que tiene ese factor que estemos analizando, que nosotros no lo asignamos, simplemente encontramos una población que está expuesta, y el grupito o la cohorte que tampoco nosotros como que lo asignamos, simplemente no la encontramos y que no tenía ese factor como de exposición. ¿Qué pasa con este tipo de estudios? ¿Qué pasa con este tipo de estudios? Miren lo que ya les comentaba y la utilidad por la cual son tan codiciados y digamos que en términos epidemiológicos nos babeamos y nos morimos por hacer este tipo de estudio, porque nos permiten establecer las incidencias y al establecer las incidencias nos permiten también establecer obviamente el riesgo, la incidencia es un riesgo, pero también nos permiten establecer esas tasas de incidencia, nos permiten conocer qué tan rápido va y se está diseminando una enfermedad. Entonces, eso digamos que es uno de los propósitos fundamentales de la epidemiología y por eso nos gusta tanto. Nos permite medir esa fuerza de asociación entre esos factores y los desenlaces. Recuerden que esto va muy ligado con esa respuesta del riesgo relativo. ¿Por qué? Porque recuerden que si ese riesgo relativo nos da mucho más grande, un número muy superior a 1, quiere decir que está muy asociado con esa presentación de la enfermedad. Pero que si nos da también, y digamos que entre más grande nos den, decimos, es un factor de riesgo mucho mayor, a más grande que nos dé ese número, podemos establecer como con mayor credibilidad que puede ser una causa componente, para la enfermedad que estemos analizando, pero también recuerden que ese RR nos puede dar un valor menor que 1 y que en el caso que nos dé ese valor menor que 1, lo que se busca es que ese valor de mucho más pequeñito, y entre más pequeñito, entre más alejado de 1 esté, es decir, entre más chiquito es, si nos da 0.1, 0.2, mucho mejor, porque quiere decir que ese factor de exposición lo que está haciendo es protegiendo mucho a esa población que está expuesta para una patología. Entonces, recuerden que esos factores de exposición pueden actuar o de riesgo o de protección, que lo que usualmente y infortunadamente, yo digo que infortunadamente es por la mirada que todavía tenemos, lo seguimos es buscando factores que propicien la enfermedad. Muchas veces, o muy pocas veces, perdón, hacemos estudios es para determinar qué factores protegen frente a una enfermedad, pero los podemos hacer como en ambos sentidos. Entonces, determinar esa fuerza de asociación. Aquí, como sí podemos, digamos, tener control entre estos dos aspectos que son los criterios, o son dos de los criterios de causalidad, tiempo respuesta o temporalidad y dosis respuesta, en este tipo de estudios, me voy a pasar para la diapositiva anterior, sí tenemos mejor control de esto. ¿Por qué se dice que sí tenemos mejor control de esto? Porque miren que garantizamos que al inicio estaban sanos y cuando los estamos ejecutando, pues digamos que esto es ya una parte un poco más metodológica y más como de la planeación del estudio, pero nosotros pues controlamos o tratamos de que esos animales pues no tengan mucho acceso a diferentes, a otras muchas diferentes exposiciones. Entonces, acá, como garantizamos que los animales al inicio estaban sanos, sí podemos establecer
cuántos, o sí podemos, digamos, determinar que la aparición de esas enfermedades se debieron a esa exposición. Y sí podemos garantizar, porque los animales al inicio estaban sanos, que la exposición estuvo antes que la enfermedad. Y dependiendo de la cantidad o dependiendo de qué tantos expuestos se me enfermen y qué tantos no expuestos, digamos, también se me enfermen, podemos mirar que si se me enferman mucho más los expuestos, podemos mirar como ese gradiente dosis-respuesta. A más exposición, más enfermedad. Entonces acá sí tenemos mejor control de esos dos criterios de causalidad. ¿Qué más es importante acá? Y les decía que ya les iba a hablar de ese riesgo atribuible a la población. Nos permite estimar esa fracción atribuible a la población. ¿Por qué? Recuerden que ese riesgo atribuible a la población lo miramos como esa medida basal, porque recuerden que es la incidencia total menos la incidencia de los no expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Y que finalmente cuando lo obtenemos, lo que nos va a determinar es ¿cuántos casos se pueden evitar de esa enfermedad si se evita qué? Esta exposición. Si se evita esta exposición. Entonces, siempre que nosotros generamos un estudio de cohorte, siempre podemos establecer ese riesgo que le vamos a atribuir a la población y siempre podemos entonces determinar cuántos casos podríamos evitarles al sistema de salud si eliminamos esas exposiciones. Entonces, este riesgo atribuible, recuerden que es fundamental, sobre todo para poder generar estrategias y poder generar mejores asignaciones de recursos. Recuerden que si un riesgo atribuible poblacional me da algo bajito, qué sé yo, un 2, un 3%, pues no va a ser como una medida o alguna estrategia a tomar el eliminar ese factor, porque solamente me estaría eliminando o me estaría evitando el surgimiento de 3% de los casos, no sería como lo preponderante, pero que si ese riesgo atribuible me da, qué sé yo, un 20%, un 25%, inmediatamente yo voy a priorizar estrategias para controlar esa exposición o para evitar esa exposición. Entonces, esa es la importancia que estos estudios también nos generan, que nos permite conocer y nos permite tomar acciones en relación con qué exposiciones vamos a priorizar para evitar su contacto con la población susceptible. ¿Qué más es importante acá? Bueno, esta, que se me olvidó decírselas con casos y controles. Y se las voy a poner acá en negrilla, que es importante. Dice, una utilidad de los estudios de cohorte, dice, estudiar más de una enfermedad, pero solamente con un factor de exposición. Y acá voy a hacer como la comparación entre esta diapositiva, que es la de cohorte, y esta que es de casos y controles. Entonces, cohorte. Siempre en los estudios de cohorte podemos analizar solo una exposición. Ejemplo, alta densidad con baja densidad para la generación de neumonía. Entonces tengo unas vacas en alta densidad, tengo unas vacas en densidad adecuada o baja densidad y yo voy a seguir en el tiempo a ver cuáles de los dos grupos de vaquitas me desarrollan neumonía. Muy bien, entonces yo solamente puedo analizar esa exposición, alta o baja densidad, pero resulta que en los desenlaces me van surgiendo otra serie de desenlaces, no necesariamente la neumonía, me pueden empezar a surgir trastornos gastrointestinales, me pueden empezar a surgir otra serie de enfermedades respiratorias y yo con esas enfermedades yo las puedo como empezar a asociar, pero teniendo en cuenta algo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que yo al inicio solamente garanticé que mis animales estuvieran sanos para la neumonía, pero no para el resto. Yo podría sacar esas medidas de asociación con los diferentes desenlaces que vayan surgiendo, pero interpretarlas de manera cautelosa.
¿Por qué interpretarlas de manera cautelosa? Porque yo no garanticé que mis animales estuvieran sanos para todo ese resto de patologías, pero sí puedo mirar, por ejemplo, si la alta densidad se me relaciona con, qué sé yo, que me empezaron a surgir muchos eventos gastrointestinales. Si esa alta densidad está o no está relacionada, pero no podría llegar ahí sí a determinar que sea la causa, porque yo no garanticé que estos animales no tuvieran trastornos gastrointestinales. Entonces, cohorte un solo factor de exposición, pero me puede mirar muchas diferentes o muchos diferentes desenlaces. ¿Qué pasa con, y me voy a volver a la diapositiva de casos y controles que les dije que iba a jugar aquí un poquito con ellos? Con los casos y controles, que se me pasó decírselos ahorita, pasa todo lo contrario. Miren que yo acá solamente puedo analizar una patología, la patología que tengan los casos. Yo no puedo analizar más desenlaces, pero sí que puedo analizar muchos diferentes factores de exposición. Entonces, casos y controles me permiten analizar una única patología y muchas diferentes exposiciones. Cohorte me permite analizar solamente un único factor de exposición, pero puedo evaluar diferentes tipos de desenlace, que es una diferencia importante y que había omitido decírselas yo ahorita con lo de casos y controles. ¿Qué más? Acá es importante, miren, dice diseño a escoger para estudiar factores de exposición raros. ¿Por qué se dice que es el diseño a escoger para seleccionar factores de exposición raros? Vuelve y juega. Miren que yo acá yo no estoy interviniendo o yo no estoy manipulando quiénes van a tener esa exposición y quiénes no. Simplemente me los encontré. Y si por la fortuna tengo de encontrarme un grupito que estén en una situación que no es normal, pues yo voy a tomar ventaja de ese grupo y ya le voy a buscar un grupito similar que no tenga esa exposición, pero yo voy a poder tomar ventaja de esa situación poco normal que se me está presentando y poder analizar esa exposición, el efecto que pueda generar en la presentación de la patología que yo esté analizando, de las diferentes enfermedades que yo esté analizando. Entonces, digamos que eso también es importante. ¿Qué pasa? Acá digamos que ventajas, pero a mí en este nombre, lo que pasa es que siempre lo encuentro, ustedes siempre lo van a ver también reportado como desventajas, pero más que desventajas son puntos a tener en consideración. Entonces, ¿qué sí ventajas o qué sí aspectos muy positivos tiene este tipo de estudio? Fundamental, nos permite medir como todo con mayor precisión, nos permite conocer esa incidencia, nos permite tener mucho control y poder establecer con mayor exactitud que nuestros animales si se están enfermando es debido a esas exposiciones. Entonces, por eso es que lo queremos tanto. Acá, otro aspecto muy positivo, no hay sesgo de memoria ni de recuerdo. ¿Por qué se dice que no hay sesgo de memoria ni de recuerdo? Porque nosotros somos los que estamos vigilando en el tiempo la aparición o no de esas patologías. Entonces, digamos que ahí no hay forma que, y lo voy a decir entre comillas, nos engañen. ¿Por qué digo esto entre comillas? Obviamente no van a haber sesgos de memoria ni de recuerdo, pero eso depende de nosotros como investigadores. Si yo hago un adecuado seguimiento, si yo hago un adecuado control de los individuos que están en el estudio, pero si yo no hago un seguimiento, si yo no hago un control, si yo dejo esos individuos tirados, si yo no voy a verificar la realidad como está, pues obviamente me van a poder mentir y demás, pero si yo como investigador soy juicioso, pues lo logro controlar bastante. Entonces esas ventajas pues también dependen de mí como investigadora. Y esto me permiten estudiar factores raros, pues ya se los mencionaba. ¿Cuáles son un poco como las limitaciones o esos puntos que hacen que estos estudios, aunque nos encanten, a veces no los podamos hacer como con tanta facilidad? Este es como el primer punto. Son estudios que no son muy económicos, que digamos. ¿Por qué son estudios
que no salen o que no son muy económicos. Primero, me voy a volver a esta diapositiva. Recuerden que yo acá les decía que mínimo tenemos que hacer 2 pruebas diagnósticas, una basal para poder garantizar que esos animales estén sanos y hacer al menos una al finalizar el periodo de seguimiento para mirar cuántos animales se enfermaron y cuántos animales no se enfermaron. Entonces yo mínimo tengo que hacer 2 veces una prueba diagnóstica. Y eso conlleva a generar o a invertir serios recursos. Dame un segundito, madre. Eso implica a invertir recursos que a veces son escasos o son limitados. Entonces, eso es como uno de los puntos que más nos dificulta en términos prácticos generar este tipo de estudio. Lo otro, el tiempo y los periodos de seguimiento. ¿Qué pasa con el tiempo y el periodo de seguimiento? Hay veces, y por eso el tipo de estudios no se recomiendan mucho como para hacerlo como en enfermedades que tengan periodos de incubación muy largos. ¿Por qué? Porque es que seguir a un grupo poblacional durante 1 año, 2 años, 3 años, eso se complejiza, porque no es que simplemente hoy lo medí y al año siguiente lo mido, no, yo le tengo que hacer mediciones, digamos, con cierta frecuencia para poder saber realmente cuándo se me están empezando a enfermar y poder establecer esas incidencias con mayor precisión. Entonces, a medida que diseñamos estudios con mayores tiempos de seguimiento, pues eso también implica mayor inversión de recursos y no solamente en recursos económicos, sino también en recursos de personal y de inversión de nuestro tiempo. Entonces, eso nos lo dificulta. La otra parte que a veces, y ya casi es muy puntual, sobre todo con la población tenedora de los animales, llámese propietarios de mascotas o llámese como propietarios de predios productivos, es que como tenemos que hacer seguimiento, a veces dejan de o se nos retiran del estudio. Y se nos retiran del estudio porque se cansan de que los estemos analizando, porque se aburren de que estemos viendo a preguntarles cosas, porque se aburren como de nosotros en términos generales. Entonces, eso lo que genera es que se nos vayan perdiendo un poquito como los individuos en el tiempo porque se retiran del estudio. Dependiendo del tiempo de seguimiento, pues no falta que hayan accidentes o no falta que se mueran los animales. Entonces, eso puede generar unas pequeñas distorsiones en las medidas que los controlamos con procedimientos matemáticos, pero que son pequeñas limitaciones que cuando estamos diseñando estos estudios las tenemos que tener en cuenta, las tenemos que tener ahí como siempre anotaditas para poder saber cómo actuamos en caso que se nos estén presentando. Lo otro que es, digamos, importante o unos puntos a tener ahí en cuenta es esto. Los sesgos en la clasificación o porque haya mala calidad de registro o por esto o por las pruebas diagnósticas. ¿Cómo así? Resulta que vuelve y juega. Hacemos un estudio de cohorte, queremos mirar, por ejemplo, la incidencia de diabetes tipo 2 en caninos. Y resulta que la diabetes no es una enfermedad que se genere de la noche a la mañana, es una enfermedad crónica que, digamos, su periodo de incubación es largo. Y cogemos a los perros desde que tengan 1 añito de edad y los vamos a seguir hasta el final de sus vidas. ¿Qué pasa? A medida que pasa el tiempo, hay otra característica aquí también importante. La medicina también evoluciona y las pruebas diagnósticas también evolucionan. Entonces acá, por ejemplo, si hoy diagnosticamos diabetes por un examen de sangre, por una prueba de insulina, y puede que en 2 o 3 años salga una prueba mucho más sensible y mucho más específica, que nos logre determinar con mayor precisión la cantidad de pacientes realmente enfermos o la cantidad de pacientes realmente sanos. Ese cambio de pruebas diagnósticas también tenemos que, digamos, ser muy conscientes y establecer muy bien como las reglas de juego para que esas incidencias no las vayamos o a subvalorar o a sobredimensionar. Entonces hay que ser como muy estrictos con
cuáles son las pruebas diagnósticas que realmente vamos a utilizar y en caso de que se genere una mejoría, pues reportarlo y hacer como los cambios y las correcciones matemáticas a que haya lugar. Y esto de la mala calidad de registro, esto es vital sobre todo, infortunadamente para nosotros, tener mucha claridad y ser muy juiciosos y ser muy como constantes en que los que tenemos que llevar los registros somos nosotros y no podemos al momento de cuando estemos analizando una enfermedad dejar o basarnos en lo que nos reporten, porque muchas veces lo que nos reportan y sobre todo en predios productivos y también infortunadamente en la clínica, ustedes se han dado cuenta, las historias clínicas a veces no se diligencian correctamente en los registros productivos, eso a veces no está toda la información, no colocan todo lo que se hace, no se colocan todos los eventos que ocurren, entonces eso dificulta y vuelve y juega, eso es un punto de control que sobre todo nosotros como investigadores tenemos que tener o tenemos que priorizar y controlar. Niños, preguntas hasta ese momento. Yo les dije que la clase era cortica y vean que la clase fue cortica. Profe, Dime. Entonces en los estudios de cohorte no se usa la medida de OR. No. Y eso es algo, y no sé si me lo estás preguntando porque muchas veces, y es algo que pasa, uno ve estudios de cohorte con medidas de OR y uno ve estudios de casos de controles con medidas de RR. ¿Y qué pasa ahí? Pues que uno ahí es como en la primera señal que se da cuenta que el estudio uno lo tiene que mirar con mucha más precaución porque no utilizaron las medidas epidemiológicas adecuadas y cuando uno lee literatura encuentra esos errores por montones y básicamente son errores que se cometen, que las medidas, y si uno hace el ejercicio porque uno tiene forma de como de transformar las medidas, a veces dan muy similares, sí, pero que son errores que cometieron y no, en los estudios de cohorte uno no utiliza la medida del OR. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo, niños. Entonces, Susana y Sebastián, espérenme que ahorita Susana y Sebastián, no, Susana sí me respondió. Sebastián, ¿has tenido problemas de conectividad? No, Perfecto. Carlos, ¿tú has tenido problemas de conectividad? ¿Qué se me hizo Carlos? Oiga, Carlos sí aparece como conectado, pero no me contesta. ¿Se enojó conmigo o qué? Profe, es que hay veces sí se le cae como la señal. Bueno, entonces voy a colocar que Carlos sí tiene. Carol, ¿tú tienes inconvenientes o no? No, profe. Listo, entonces a Carlos, si me está escuchando, y si no, cuando vea la clase, que sí le coloqué que tiene problemas de conectividad. Daniela Restrepo. Diana me dice que sí tiene problemitas. Diana. Sí, yo ya había colocado que tú me habías dado respuesta que tienes inestabilidad de la red. Daniela, Carolina, María Daniela, Valentina Vélez, Valentina Tavares, Pamela. Yo le he preguntado como 50 veces a Pamela y creo que sí me ha dado respuesta y no la tengo copiada. Sí, profe, sí, no tengo problemas de conectividad. Listo. Entonces, perfecto. Esto es importante, yo creo que ya se los había dicho, sobre todo para que no vayamos como a tener inconvenientes y yo le voy a pasar esta listica al jefe de programa, sobre todo para el momento de parciales, que no vayamos como
a tener ningún inconveniente, que si hay personas que tienen problemas de conectividad, pues que nosotros como docentes pues también como que estemos al tanto para poder con ayuda pues de la corporación como que nos digan que perfecto Daniela, ya lo voy a colocar, que nos digan cómo apoyarlos o qué más estrategias pues podemos tener como presentes para que no se nos vayan a presentar muchas dificultades. Niños, en el día de ayer les mandé un taller. El taller es como, yo ya les había comentado, tiene las dos finalidades. Primera finalidad, pues ayudarles a repasar un poquito como en toda la temática vista en relación con las medidas de asociación, con las pruebas de ayudas diagnósticas y con esto de los estudios epidemiológicos observacionales. Y la segunda, digamos, importancia del taller que les envié es que se familiaricen un poco como con las preguntas, porque sobre todo en esta forma de virtualidad y que me digan, profe, no, estás preguntando de una forma que no te entendemos, o que me hagan también sugerencias, porque en el momento del parcial, pues cuando lo hacemos presencial y les surgen dudas, pues yo les colaboro y yo les resuelvo como los inconvenientes o las inquietudes que les puedan surgir. Pero en esta parte de virtualidad, pues yo no voy a estar ahí como con cada uno por si les surge dudas, poder como colaborarles. Entonces, sobre todo que miren muy bien la parte de si me están comprendiendo bien las preguntas o si les está pareciendo como muy complejo, también que me lo hagan saber para yo poder también mejorar. Carol, ayer la verdad no miré, pues miré que me enviaste como algo de los ejercicios, pero no lo revisé. Ahorita yo ya voy a las 10:30, tengo reunión y luego de la reunión me comprometo a mirar y a contestarte si está bien o si te equivocaste en algo porque no lo he mirado. Pero no es que se me haya olvidado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Listo. chicos? Listo, si no hay preguntas, entonces nada, desearles una muy feliz Semana Santa, que pues pese a que ya llevan como mucho, profe, ¿hasta cuándo es para hacer el taller, Laura? Hasta el 14 digamos, les coloqué ahí en el taller, ahí dicen que desde el día de hoy hasta el 14 como de abril hay plazo para la entrega. Eh, si tienen dudas cuando vayan generando, o sea, vayan realizando el taller, les surgen inquietudes, no entienden, encuentran un punto que les parece muy difícil, pues yo igual voy a seguir como atenta al correo electrónico, atenta al WhatsApp, entonces pues me escriben que con el mayor de los gustos pues voy a estar como disponible y nada, que en esta semanita pues estudien, pero también aprovechen para, pues si bien ya llevan compartiendo con sus familias, que continúen compartiendo con sus familias y nada, que si necesitan algo, que con el mayor de los gustos dentro de los que les pueda colaborar, no duden que pues para eso estamos. Con el mayor de los gustos. Entonces ya, ahora sí voy a suspender la grabación y nada, no, muchas gracias a ustedes chicos y espero pues aunque sea verlos virtualmente nuevamente la semana de arriba y ojalá así nos podamos ver ya